días, ingeniero Pedro Lucas Pachay. Nosotros somos de la carrera Laboratorio Clínico. Aquí te vamos a presentar el video de la práctica número 4. Los integrantes son Ada Bartiaga Zaida, Lor Mendoza Yagni, Zambrano Nevares Yeiser, Zambrano Cedeño Yaro y mi persona Sánchez Rivera Alexa. ¿Cómo se comporta el punto de congelación de un líquido al disolver en él un soluto? El punto de congelación es la temperatura a la cual un material pasa del estado líquido al estado sólido con un ordenamiento molecular. El descenso crioscópico o descenso del punto de congelación es una de las propiedades coligativas y por lo tanto la magnitud de dicho descenso solo depende de la naturaleza del disolvente y de la cantidad de soluto disuelta, es decir, es independiente de la naturaleza de este último. Cualquier soluto en la misma cantidad produce el mismo efecto. Esto quiere decir que cuando se añade soluto a un solvente puro, esto impide la solidificación a la temperatura característica y se necesita de una disminución aún más drástica de la energía para lograr el ordenamiento de las moléculas. Dicho descenso en el punto de congelación del solvente es proporcional al número de partículas disueltas. ¿Cómo influye la adición de un soluto en la elevación del punto de ebullición de un líquido? Primeramente debemos saber que el punto de ebullición está definido como la temperatura a la cual la presión de vapor va a igualar la presión atmosférica. La presencia de un soluto en una disolución aumenta el punto de ebullición. Esto se produce debido a que el efecto del soluto disminuye la presión de vapor del líquido. Por lo tanto, se hace necesario aumentar la temperatura para que la presión aumente y la solución comience a ebullir, es decir, se eleve el punto de ebullición del disolvente, en este caso el líquido. Explique cómo varía la temperatura de congelación de las disoluciones en función de la adición de sal y cloruro de calcio. El descenso del punto de congelación se debe directamente al descenso de la presión de vapor de una disolución, la cual al momento de agregar cualquier cantidad de soluto no volátil a la solución disminuye la presión de vapor y las soluciones se congelan a temperaturas menores. El solvente puro alcanza su punto de ebullición a una presión y temperatura determinada. La disolución debe utilizar mayor energía al momento de su punto de ebullición, contrariamente a lo que sucede con sus puntos de congelación. Esto ya que a mayor adición de soluto de la disolución, mayor será el punto de ebullición y menor será la presión de vapor y consiguiente menor será su punto de congelación. La congelación se produce cuando la presión de vapor líquido iguala a la presión de vapor sólido. Menciona una aplicación industrial del descenso crioscópico. El descenso crioscópico se utiliza en la industria para determinar masas moleculares de productos químicos que se fabrican, al igual que a nivel de laboratorio. También se emplea para controlar la calidad de los líquidos, la cual se calcula de la siguiente manera: a mayor descenso crioscópico, más impurezas contiene la muestra analizada. ¿Qué es la presión osmótica? La presión osmótica puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolventes a través de una membrana semipermeable. La presión osmótica es una de las 4 propiedades coligativas de las soluciones. Dependen del número de partículas en su disolución sin importar su naturaleza. Vamos a ver en la imagen de la presión osmótica la diferencia de los niveles de la solución de ambos. Los compartimientos separados por la membrana genera una presión hidrostática, que es precisamente la presión osmótica. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido, debido a la columna de líquido que tiene sobre él. La presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. Por tanto, la presión será mayor cuanto más denso sea el fluido, y mayor sea la profundidad. Además, la diferencia de presión hidrostática entre dos puntos de un fluido solo depende de la diferencia de altura que existe entre ellos dos. La ecuación para calcular la presión hidrostática en un fluido en equilibrio es P igual R por G y por H, donde R es la densidad del fluido, G es la gravedad y H es la altura de la superficie del fluido. Ejemplo de presión hidrostática. Un ejemplo de este fenómeno físico es cuando nosotros metemos agua en un recipiente y la presión hidrostática aumenta a medida que aumenta la profundidad dentro del fluido. Se puede comprobar viendo la velocidad con la que sale el fluido de un recipiente con agujeros a diferentes alturas. Es mayor cuando en este caso está más abajo del agujero. Como podemos ver, si el agujero está más abajo,
la presión va a ser mayor, mientras que si el agujero está más arriba, la presión va a ser menor. Y así sucesivamente sería lo que es un ejemplo de la presión hidrostática.